Hola jóvenes, buenos días. Les voy a presentar ahorita un video en cómo se resuelve la normalidad. Vamos a entrar al tema de normalidad. Recuerden que ya hicimos el tema de molaridad y ya hicimos el tema del cálculo que se hacen con relaciones estequiométricas para sacar el reactivo limitante, etc. Bueno, ahorita me interesa avanzar con el tema de normalidad. Lamentablemente no vamos a poder entrar al laboratorio debido a estas circunstancias, pero eso no nos limita para seguir avanzando. Entonces, a mí me interesa que ustedes aprendan esta parte, por lo menos la parte teórica, por lo menos la parte del cálculo, y después en algún momento lo vamos a tener que realizar en la práctica. Bueno, les voy a explicar primeramente el peso equivalente. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? Bien, el peso equivalente, jóvenes, lo calculo de acuerdo a cada compuesto. Ustedes es importante que sepan la nomenclatura. Ya saben nombrar algunos compuestos, eso es importante que lo sepan. Vuelvo a repetirles, la nomenclatura es importante. Sin embargo, para eso se utiliza el peso equivalente. ¿Cómo calculo el peso equivalente? O más bien, ¿qué es el peso equivalente? Bien, el peso equivalente es el peso que se utiliza para calcular un compuesto a partir del peso molecular dividido entre el número de cargas de ese compuesto. Vamos a ver para un elemento. Para un elemento, ¿cómo se calcula? Elemento. Un elemento puro se refiere a todos los elementos que están en la tabla periódica. Cada elemento tiene un número de valencia o un número de carga específico. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí el oxígeno y vemos nuestra tabla periódica. Déjenme les abro por aquí, tengo la tabla periódica. Tabla periódica. Tabla periódica, no la tengo. No tengo una tabla periódica descargada. Déjenme ver aquí. Tabla periódica UPAC. 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 UPAC table. ¿Ok? Bien, como les decía, es importante que tengan a la mano su tabla periódica para poder hacer este tipo de ejercicios de peso equivalente. Ya todos saben calcular pesos moleculares, ahí no hay ningún problema. Bien, yo tengo aquí una tabla periódica, pero esta tabla periódica no me da el número de cargas o valencias, pero solamente es para indicarles el número o el elemento que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí está el calcio. Ustedes en su tabla periódica, el calcio sí les va a aparecer un número acá abajo, que ya sea un número de oxidación o un equivalente o un número de carga. Ese número de carga es el que vamos a utilizar. Ese número de carga es el que me interesa para yo poder hacer el cálculo de peso equivalente. Bien, el oxígeno tiene 2, el aluminio tiene 3, el hidrógeno tiene 1. Aquí hay un ejemplo que es el calcio. El calcio es igual a 2. Les decía que vean su tabla periódica. El calcio a mí no me aparece, pero en su tabla periódica de ustedes sí les va a aparecer. Es la carga que tiene, carga igual a 2, calcio igual a 2. Y calculo el equivalente. ¿Cómo lo calculo? Solamente pongo lo que equivale peso molecular del calcio 40.08, por aquí les aparece un poquito, les voy a dar zoom. 40.08 de calcio lo voy a dividir entre el número de cargas del elemento. En este caso estamos usando el calcio y la carga del elemento es 2. Si yo hubiera utilizado oxígeno, pues me voy al oxígeno. Y para calcular el peso equivalente del oxígeno, me voy al peso molecular del oxígeno, que es 16, redondeado es 16. Y lo divido entre ¿cuánto? Entre la carga que tiene el oxígeno. En su tabla periódica les va a aparecer un 2. ¿Sí?
Ok, entonces así sucesivamente se calculan los demás. Vamos con los hidróxidos. ¿Cómo calculo el peso equivalente de un hidróxido? Aquí está mi formulita. Es importante que estas fórmulas las pasen a su cuaderno. Pásenlas a sus cuadernos. No nada más se queden con este archivo porque después se les borra o se les descompone la computadora o se les pierde, no sé. Guárdenlo en su cuaderno. Hidróxido. Tengo mi metal y mi OH. Esta X me va a indicar entre cuánto lo voy a dividir. Aquí tengo mi fórmula, peso equivalente. La M se refiere al peso molecular. Peso molecular entre teta. Para mí teta es lo que está indicando mi hidróxido. Entonces mi fórmula realmente me va a quedar peso equivalente igual a peso molecular entre el número de cargas del OH. El OH, esto si se fijan, este teta me está indicando esta X. Lo que yo tenga aquí voy a tener aquí abajo. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo un ejemplo, el hidróxido de litio, yo combino litio y OH. El litio, pues su carga es 1, el OH, pues su carga es 1, pero lo que me importa es qué carga tengo aquí de este lado, porque mi fórmula me lo está indicando. La X que yo tenga es entre lo que voy a dividirlo. Calculo el peso molecular del hidróxido de litio. ¿Cuánto es el peso molecular del hidróxido de litio? Bueno, me voy a mi tabla periódica, busco el litio. Litio tiene 6.93 aproximadamente y lo voy a sumar con los demás para calcular mi peso molecular, porque siempre es peso molecular entre número de cargas. Entre número de cargas. Bien, ¿cuánto es peso molecular de litio? Litio tiene 6.93. Le sumo 16 del oxígeno que está aquí, más 1 del hidrógeno que está aquí. ¿Esto cuánto me da? Saco mi calculadora, 6.93 más 16 más 1 me da 23.93. Ok, 23.93 lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre el número de cargas que tengo aquí, en este caso es 1. Por lo tanto, mi equivalente pues es lo mismo. ¿Qué unidades va a tener el peso equivalente? Bien, las unidades del peso equivalente las voy a tomar en cuenta como gramo sobre equivalente. Esas son las unidades que yo voy a utilizar. Gramo sobre equivalente. Bien. Ahora para los ácidos. Aquí tengo mi fórmula. Tengo hidrógeno y el no metal. Recuerden que un ácido siempre es un hidrógeno y siempre es un no metal. Ácido. Puede ser un oxiácido también. Recuerden que hay dos tipos de ácidos. Ácidos hidrácidos y oxiácidos. Entonces, si yo calculo la cantidad de hidrógenos que tengo en cada ácido, pues entonces es lo que yo voy a calcular aquí. Bien, entonces calculo la cantidad que tengo, por ejemplo, de ácido sulfúrico. Vamos a usar el ácido sulfúrico y tengo la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. Si se fijan, aquí está mi X y me está indicando la cantidad de hidrógenos que tengo en el ácido. ¿Ok? Si yo estuviera usando otro tipo de ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, yo lo estaría dividiendo entre ¿cuánto? Entre 1. Si yo tuviera el ácido sulfídrico, yo lo estaría dividiendo entre 2, porque yo tengo 2 hidrógenos. Entonces eso me está indicando la cantidad de hidrógenos que tengo. Igual, todo es peso molecular entre el número de cargas. Tengo que calcular el peso molecular del ácido sulfúrico y lo voy a dividir entre el número de cargas, es decir, entre el número de hidrógenos que yo tengo. Igual aquí, igual aquí. Entonces, eso es lo que me va a dar como resultado. ¿Ok? Bien, seguimos con los óxidos. Óxidos igual, aquí está mi formulita.
Esta E me está diciendo que es un elemento químico y esta O es un oxígeno y esta es la X que yo voy a tomar en cuenta. Ojo, aquí para este X lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque así es mi fórmula en la que me está indicando que yo calcule el peso equivalente. ¿Cómo voy a calcular el peso equivalente? Igual. Peso equivalente es igual a peso molecular entre número de cargas, igual a la misma fórmula. Aquí tengo un ejemplo, el óxido férrico. Vamos a darle un poco de zoom. Aquí está. Ese es mi óxido férrico. Entonces yo voy a calcular mi equivalente. Calculo el peso molecular de esto, lo calculo y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre el número de cargas que tenga mi oxígeno, pero multiplicado por 2. ¿Cuánto tiene aquí el oxígeno? Tiene 3. Es este. Y lo voy a multiplicar por 2. Siempre lo voy a multiplicar por 2. Otro ejemplo. Vamos a poner el óxido de calcio. Calculo el peso molecular del óxido de calcio y lo voy a dividir entre el número de cargas. Número de cargas del óxido de calcio. Aquí si se fijan en el oxígeno hay un 1, no hay nada. Cuando no hay nada es un 1. Pero mi regla dice que lo multiplique por 2. Entonces el peso molecular que yo voy a calcular lo voy a dividir entre 2. Porque 2 por 1 que tenía aquí, lo divido entre eso y ese va a ser el peso equivalente. Bien, pasamos a las sales. Las sales, aquí tengo mi fórmula. La A es el anión, la C es el catión. XY. Si se fijan, aquí me está indicando que yo multiplique la carga que tenga aquí y la carga que tenga aquí. Ejemplo, tenemos el sulfato de argón. Es una sal, es una oxisal. Esto aplica para las sales binarias y para las oxisales. Ese es un oxisal. Me está indicando que yo calcule el peso molecular, pero lo divida entre el número de cargas. Pero ese número de cargas me está diciendo que multiplique XY, que multiplique la carga que tengo en el metal y la carga que tengo en mi anión. ¿Sí? Entonces, multiplico 3 por 2, 6. Y entre eso es lo que yo voy a dividir. Otro ejemplo, esta es una sal binaria, cloruro de sodio, muy sencillo. Lo que yo tenga aquí en medio y lo que yo tenga aquí es lo que lo voy a multiplicar y es entre lo que yo lo voy a dividir. Esa va a ser mi cantidad de cargas entre lo que voy a dividir el peso molecular. En este caso hay un 1, 1 por 1, 1. Pero si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner permanganato de potasio. Así, el potasio tiene un 1. ¿Sí? Hay un 1. Y este es mi anión, no es un 4 lo que tiene. Recuerden que aquí se pone paréntesis. Aquí no se pone paréntesis porque pues hay un 1 afuera. Pero si le pusiera paréntesis, pues el 1 está aquí afuera. Entonces se va a dividir entre 1 también porque es 1 por 1, 1. ¿Sí? Bueno, esta es la explicación de cómo se calculan los pesos equivalentes. Recuerden, el peso equivalente tiene su unidad, que son gramos sobre equivalente. Ese es un ejemplo, jóvenes, son ejemplos de cómo se calculan. Les voy a enviar algunos ejercicios para que los practiquen y posteriormente les envío otro video donde les voy a explicar cómo se hace o cómo se calcula la normalidad. Ya una vez que ya aprendieron a calcular el peso equivalente.